¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario. Todos los actores de la cadena agroindustrial de la Argentina pasan por nuestro programa cada semana y por eso lo invito. Usted con su mate y yo con el mío porque, le reitero, estamos en pandemia y nos tenemos que seguir cuidando, a compartir. Abrimos el Portal Agropecuario con toda la información. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Horacio? Buen día, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, queriendo conocer este fenómeno de la inflación de la Argentina, que es recurrente en nuestro país, que hace años que nos viene abatiendo, que cada vez nos hace más pobres. ¿Hay alguna forma de empezar a corregirla? ¿Los gobiernos no quieren corregirla? Mira, vamos a decir la realidad. Yo los estoy denominando una enfermedad endémica de la Argentina de hace 60 años. ¿Sí? Empezó allá por fines de los 60, cuando yo ni siquiera existía, en el cual empezaron a sentirse el valor que tenía el dólar. Y eso se fue agravando, sobre todo en los momentos de endeudamiento. En el 74 teníamos una deuda de 4.000 millones, al 75 sumamos 2.000 millones más. En ese momento saltaste de una inflación de 20, 25, 30 puntos a 50, 60. Después tuviste lo que fue la dictadura, del 76 al 83, que saltaste de 6 a 56.000 millones. La inflación te saltó de esos 50 a 200%. Con el proceso de desindustrialización que hubo en el medio. A ver, nosotros nos endeudamos y desindustrializamos, o sea, eliminamos fábricas para dedicarnos a hacer negocios financieros. Todo el mundo en ese momento, como decía Tato Bores, mira vieja, mira cuánta plata hice, no hice nada en todo el día y saqué como 500 mangos más. Andá corriendo de una casa de cambio a la otra, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Después tuvimos 83, 89, tuvimos el estallido social del 89 con hiper, pero no por el nivel de endeudamiento, porque pasamos de 56 a 60, sino por un tema socialmente puro y por algunos ruidos muy fuertes a nivel político. A ver, vamos a decirle la verdad a la gente, Horacio. Sí. El problema del tema de hiperinflación de Alfonsín se da por un grupo de economistas que eran una segunda línea y quisieron ser primera. Y cuando Argentina refinanciaba con el Fondo Monetario, con Bernardo Grispum, en ese momento ministro de Economía, el nivel de secretarios de Estado, de repente se cansaron de ser secretarios y quisieron ser ministros. Viajaron a Estados Unidos con los papeles y dijeron, señores del Fondo Monetario, esta es la realidad de la economía argentina. A ver, vamos a ser realistas. El doctor Grispum no le mostraba lo que pasaba, le mostraba lo que ellos querían ver. ¿Sí? Bueno, era un momento en el que tenía que tener algún tipo de astucia para refinanciar. Y entonces llevaron la realidad y dijeron, esta es la realidad. Y hubo un llamadito que dijo, doctor Alfonsín, mire, el señor Grispum no es más ministro. Ahora su ministro es Juan Vital Ruiz. Pero no fue solo, ¿eh? Tenemos un viejo amigo que se llamó Machinea, que también estaba en ese grupo. Entonces tuviste el estallido social con hiper. La hiper se calmó con el plan Bonex y la convertibilidad, pero cuando terminó ese periodo de convertibilidad por ley, estalló. Estalló un 400% de inflación. Recordemos que estábamos 1-1, se fue a 4 y en 20 días después bajó a 2,80 el tipo de cambio, por ejemplo. Tuvimos después inflación baja hasta el 2006, 2007, que teníamos 6-7% anual. Después fue escalando, llegó en 2015 al 27, o sea, pasaron casi 8 años, 9.
pero teníamos una deuda que se había directamente refinanciado, reestructurado la deuda, con lo que son los canjes de la Baña 2005 y 2010, se había reestructurado la deuda, se había bajado los niveles de deuda. Además de que se había pagado las deudas del Fondo Monetario, que era lo que permitía el fondo de 10.000 millones. De 2016 a 2019 la deuda se va de 90 o 100.000 millones a 280. En 2018 dejaron de prestarnos bonos, dejaron de emitir los bonos argentinos, enero de 2018. Telecom quiso salir a vender una obligación negociable y se la rechazaron en Estados Unidos. Y Argentina tuvo que recurrir al Fondo Monetario. Cuando recurriste al Fondo Monetario, se te disparó la inflación. 48,54, 2020 fue año de pandemia, bajó por falta de actividad, 2021 se restablecen los valores y llegamos a 51. Hoy tenemos un mal endémico que tenemos que tratar de solucionarlo. El último índice es de 6,7. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer en un caso de inflación? Primero, reestructurar deuda. Eso ya se hizo. Vamos por la segunda pauta, que es, en el año 92 pusimos luz, gas, hidrocarburos, llámese petróleo, los pusimos en contratos en dólares, por ley. O sea, hoy seguimos teniendo esos contratos en dólares. La diferencia es que antes era 1-1 y ahora es 120-1. Por eso escuchás que te dicen que el nivel del dólar está atrasado. ¿Y es atrasado para qué? ¿Con qué? ¿Con qué parámetros? Y a nivel mundial, pero nosotros tuvimos devaluaciones que mandaron el peso al 20% de lo que eran. Si yo tengo un 20% de lo que era el peso y tengo valuación en dólares, obviamente la gente no va a llegar. Cada vez que hacemos un aumento de combustibles en el país, por cada 5 puntos es un punto directo de inflación. Eso se ve específicamente en el IPC de transporte. Hasta enero de este año, con aumento cero, lo teníamos en 2, 2,5. Cuando le dimos 9 puntos, se fue a 4,5, 5, y con 10,5 se fue a 5,5. Estamos hablando que golpea fuerte. A su vez de eso tenemos que no nos acostumbramos más. En un principio, algunos dijeron alguna vez un pacto de caballeros y no lo cumplió nadie. Cuando dijeron vamos por el acuerdo, los hicieron firmar y tampoco lo cumplieron, porque tuvimos el 7 de enero un acuerdo con el sector de turismo que no iban a aumentar los valores hasta el 31 de marzo. Y turismo, que es hotelería y gastronomía dentro del IPC, desde octubre de 2020 hasta marzo de 2022, de octubre de 2021 a marzo de 2022, subió un promedio de 5% mensual, de 5 puntos mensuales. Esto que usted me plantea como la alternativa y que empezó a visorarse con el acuerdo de la deuda, ¿el gobierno lo está haciendo, lo está impulsando o una parte sí y otra parte no? El acuerdo de la deuda ya está firmado. Sí, está bien, pero... Argentina ingresa ahora al Fondo de Resiliencia, por cláusula automática. En lugar de pagar a 10, Argentina va a pagar en un plan de 20 años. Y en lugar de pagar 2026, a partir de 2031. Eso tenemos un horizonte de pago establecido a nivel económico. Ahora tenemos que ir por más, que es sacar de los contratos los dólares, o sea, tenemos que especificar en la legislación, y después, a ver, una propuesta, cuando uno hace eso, las tarifas bajan 20%. Bajan 20% el valor final y no queda subsidio para energía dentro del presupuesto nacional. Por lo tanto, baja el nivel de déficit. Después, lo que en lo particular sé que se está hablando es, ¿se acuerda, Horacio, usted, el viejo plan de bajemos los precios allá del 2017? Sí. Bueno, se está viendo si se puede implementar, sacarle el IVA a los alimentos y a higiene.
pero invitando a las provincias a que hagan lo mismo con ingresos brutos. Eso no va a generar una desfinanciación del Estado. Va a generar una recaudación de otro tipo de forma de impuestos, pero no de financiar. Porque lo que el Estado puede bajar entre 20 y 35% el valor de los productos, la gente con la misma plata lo va a terminar directamente gastando más, consumiendo más. Hoy no tenemos inflación de demanda. La demanda se cayó en 2016 de 80 a 65%, un 20% de lo que era la matriz económica. Hoy tuviéramos demanda, estaríamos en una hiperinflación. Si tuviéramos demanda, podríamos haber hecho otro tipo de planteo. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene demanda, lo que nos pasó con las Pascuas, por ejemplo, a ver, un dato no de color, sino un dato de la realidad. Las principales chocolaterías de producción hicieron la mitad de los huevos de Pascua que hacen todos los años. No los chiquitos, que son los que venden seguro. Los huevos grandes, mayores a 400 y pico de gramos, hicieron la mitad o menos. Fíjate que durante la última semana no podías conseguir un huevo de 400 gramos. Sí, después terminaron haciendo un 2x1. Porque dijeron, hacemos menos producción y ponemos el precio que queremos. Y cuando pusieron el precio que quisieron, la gente no lo pudo comprar. A ver, muchachos, esto se termina fácil. Esto no digo que es fácil, pero hay que ser un poquito lógico. A ver, me preguntan a mí sobre lo que es el plan, el proyecto de bienes no declarados. Para mí no hace ni falta hacerlo. Es muy fácil de verificar y es muy fácil de encontrarlos. Tenemos la ventaja que los que sacaron patrimonio del país, lo sacaron en forma lícita porque estaba permitido por decreto sacarlo, ¿sí? Por lo tanto, queda registrado en el Banco Central. No es que se llevaron los bolsos, como algún momento pasó, y se los llevaron al exterior. No porque por la salida de embarcaciones o de aeropuertos, inclusive el transporte terrestre, llámese micros, no se puede sacar más de $10.000 físicos, ¿sí? Pero sí lo hicieron vía directamente el dato, lo hicieron a través de los bancos y esos importes quedaron registrados. Es muy simple, tomar los datos de los que sacaron bienes del país o dólares del país y donde los mandaron y tomar las últimas declaraciones juradas a ver si están. En el caso que esté la declaración jurada se terminó, pero, por ejemplo, sacaste 2 millones de dólares, tenés que tener bienes en el exterior por 2 millones de dólares. Y si no tenés bienes, tenés que tener el importe en una caja de ahorro o cuenta corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo menos registrado. Si no está registrado, se le pide que justifique y se verá la sanción como corresponde de acuerdo a la ley de procedimientos fiscales. No hace ni falta generar una ley nueva, porque la ley nueva lo único que genera es ruido político y ruido social. Momento de una pausa en Portal Agropecuario. Volvemos a encontrarnos enseguida. Hay mucho para compartir con usted. Jornada a campo del IPCBA en Villa Mercedes, San Luis. Una cría eficiente pensando en la góndola. Jueves 28 de abril. Establecimiento del Oratorio. Ruta Provincial 2 a 10 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks.
Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Se lo pregunto a cada uno de mis entrevistados en la radio, en la televisión. Argentina estaba pasando una situación muy grave. No amerita que los partidos políticos se sienten, entren en una habitación y salgan una vez que encuentren 5 ejes estratégicos para el país, que podamos una vez por todas marchar como debemos marchar, porque parecemos marcianos. O sea, porque uno dice, no, le pasa a los argentinos, le pasa a no, nos pasa a nosotros. No, nos pasa a nosotros por la forma de ser. Nos pasa a nosotros por la forma de ser y la cultura histórica que tenemos. Sí, estamos complicados. A ver, Horacio, vamos a una realidad. El partido político es un partido político argentino. Sale de la sociedad argentina. Sí, claro, los políticos no bajan de Marte, somos nosotros mismos que llegamos a un lugar, eso está claro. Entonces, el tema es, si bien lo estaba impulsando el presidente de la Cámara de Diputados, por lo que no sabía, llamar a todos los partidos dentro del Congreso y establecer, no 10, 5 puntos que les sirvan de acá a 20 años. Pero parece ser que hay muchos que tampoco les interesa. Tanto, no hay un espíritu de grandeza. Yo creo que es el momento de dejar las mezquindades afuera. La parte técnica se puede resolver. El tema es la decisión política y la grandeza política. Creo que es el mayor problema que tenemos hoy. O sea, en realidad no es hoy, de los últimos 30, 40 años. Te hago la última, doctor. ¿Cómo se llega al 2023 con una oposición que solo piensa cómo va a tratar de gobernar en ese año, quiénes van a ser sus candidatos, y con un gobierno que tiene una conducción bicéfala, que uno piensa de una manera y otro piensa de otra? A ver, vamos a una realidad. Lo particular, sabiendo cómo son los núcleos duros de cada uno. A ver, ¿qué es el núcleo duro? El núcleo duro es el votante que vota el espacio simplemente por el espacio. Más allá de lo que diga, no dejen de decir. Digamos, Frente para la Victoria, para decirle algo que todo el mundo tiene en la cabeza, es un 35% de núcleo duro. ¿Sí? Frente Renovador tiene un 12%, 13, digamos 10, 11 de núcleo duro. Ahí estamos en 45, 46. ¿Cuál es el tema? Después tenemos 5% de voto blanco, que es lo normal de las elecciones, 5% de la izquierda, y después nos quedan otros 45% a dividir entre lo que sería Juntos por el Cambio y este agrupamiento que salió ahora de chicos que decían que no estaban en ninguna parte política y se movían en política hace 10 años. Pues es una realidad. No eran visibles, pero estaban acompañando a quienes fueron y ocuparon cargos políticos hace 10 años. Entonces, con ese mismo nivel, yo podría llegar a decir hoy que el oficialismo va a reelegir. ¿Quiénes son las fórmulas? No creo que sea el actual presidente y la vicepresidenta. Yo creo que la vicepresidenta termina, el vicepresidente es amigo personal, lo veo muy abatido. No hablo con el presidente desde que asumió por un asunto básicamente de mantener una distancia. Pero lo veo muy abatido en lo personal. Yo creo que él sabe que tiene que terminar el mandato de 4 años, como se lo dejó terminar a Mauricio Macri. Se lo dejó que termine los 4 años de gobierno para pasar a otra forma. Tiene que terminar. La vicepresidenta tendrá sus ideas, su forma de pensar. En lo particular,
yo tengo una forma de pensar muy de costos. Y yo puedo hacer las estructuras de costos de sectores y yo puedo establecer que hay sectores que reciben subsidios y no deberían recibir subsidios. Llámese energía como transporte, por lo menos en el área metropolitana, para derivarlo al interior del país, para bajar el transporte en el interior del país. Le hago la del estribo y si quiere me la contesta y si no, no. Conociéndolo tanto Alberto Fernández, ¿por qué cambió tanto de pensar y de expresarse de un tiempo a otro? ¿Qué momento estamos hablando, Horacio? Es importante. Porque podemos hablar de que empezó la gestión ahora No, digo, o antes de la gestión y llegar a la gestión. un hombre que se mostró muy crítico del kirchnerismo, del grupo duro, en algunos casos hablando de la vicepresidenta como traidora a la Argentina, y de pronto volcado totalmente a una defensa irrestricta, planteando totalmente lo contrario. En lo particular creo que, a ver, uno cuando habla mal, uno cuando se va de un espacio no tiene que hablar mal del espacio ni de los componentes, ¿sí? Sí. Porque por ahí es un momento de rabia, mucha bronca, y uno se va y dice algo que no corresponde. De hecho, yo pertenecía al Frente Renovador y cuando me fui no dije nada más. Dije, me fui. ¿Por qué? Temas personales y situaciones que no correspondían y me fui. Pero yo valoro la posición que tenía en ese momento y siempre lo dije. Nunca me fui, hablando mal y pronto, nunca me fui a las puteadas. Porque porque es complicado hacerle entender a la gente que a lo mejor uno habla por una situación dolido. Creo que eso pasa. A ver, yo tuve charlas, por ejemplo, con Alfonsín, con el Carlos Saúl I de Arillaco, me junté en su momento con De la Rúa, con Duhalde, con el Adolfo, ¿sí? Y había gente que aún lo llevaba a ser el primer afiliado y había gente que uno no le decía nada. Pero básicamente siempre respeté las posiciones y nunca lo dije en público. ¿Por qué? Porque uno después tiene que seguir dialogando, tiene que seguir conversando. Porque si vas a hacer política en serio, no podés pelearte todo el tiempo con todo el mundo. Yo no lo digo como técnico, lo digo como en su momento lo político que fui. Yo creo que Alberto se equivocó, el presidente, perdón, se equivocó en expresar su posición interna y bajar todo el andamiaje de lo dolido que estaba. ¿Para decirle Alberto aquel o este? En ese momento equivocó el camino y siempre fue componedor, Alberto. Siempre fue tratar de componer. Lo que pasa es que en el momento que uno se brota y estalla todo por los aires, más teniendo una raíz europea occidental, ¿no? Porque vos, el 80% venimos de españoles, italianos y somos todos viscerales. Uno se equivoca y hay momentos que uno tiene que bajar a tierra y pisar tierra. Yo lo valoro por lo componedor, lo que sí no lo quiero ver nunca enojado porque yo sé lo que es enojado. ¿Y qué piensa de la vicepresidenta? No, la vicepresidenta tiene su posición tomada en muchos aspectos. La tomo como lo que fue, ejerció 8 años la primera magistratura y creo que es necesario tomarla como un nudo de experiencia. Preguntarle, pero a ver, si yo estaría en el lugar de Alberto, yo la consultaría y le pediría opiniones. Después las definiciones son mías. Lo que pasa es que Lo que pasa es que muchas veces a ellos a ningún político le gusta dar opinión y que uno defina las cosas por otro lado. No es esas horas. Yo te diría que el 95% son iguales. Normalmente los políticos no se retiran nunca. Y bueno, es difícil a veces bajar al llano, pero bueno. Fabián, no va a ser la última que estemos charlando, agradecido por estos minutos. Un gran saludo y vamos a seguir conversando todas estas cuestiones
que en muchos casos acceden a lo económico, que tocan obviamente lo político, porque lo político tiene que dominar lo económico para que un país pueda salir adelante. Un gran abrazo, buena semana. Vamos a hacerlo fácil para que la gente entienda. Si uno habla únicamente de lo económico, se queda en un compartimiento. La economía está regida por la política y tiene que saber lo que pasa en la sociedad. Si no, estamos liquidados. Muchas gracias, Horacio. Igualmente. Hasta aquí una nueva edición de Portal Agropecuario. Lo invito a compartir la próxima semana un nuevo programa con todo el quehacer cotidiano de esta agroindustria que es generadora de divisas, de mano de obra, de arraigo en el interior profundo de la Argentina, una de las actividades más dinámicas que tiene nuestro país. Chau, que tenga una excelente semana.